Me despierto, saludo, me estiro, bostezo, me levanto. Entro al living, subo la persiana. Voy a la cocina, tomo agua. Prendo la hornalla, pongo el jarrito en la hornalla, pongo leche en el jarrito, agrego avena, 1, 2, 3, 4 cucharadas de avena, agrego un chorrito de esencia de vainilla y una pizca de canela. Revuelvo con la cuchara. Sirvo la avena en un bol. Agrego fruta picada, pera y manzana picada. Finalmente le pongo un poco de miel. Ahora preparo el café. Abro el frasco de café y pongo una cucharadita de café en la taza. Agrego agua hirviendo. Agrego un chorrito de leche para cortar el café. Me siento para desayunar. Vuelco sin querer el café. Limpio la mesa con un trapo amarillo. Desayuno. Tomo un sorbo de café. Mezclo la avena con la fruta y como la avena con fruta. Miro por la ventana. Entro al baño. Me pongo la vincha para limpiarme la cara. Uso un gel. Me lavo la cara. Me enjuago la cara. Me seco la cara. Me pongo crema en la cara. Agarro el cepillo de dientes, le pongo dentífrico y me lavo los dientes. Me saco la vincha, me peino el pelo, me ato el pelo con una colita. Me pongo los aritos y estoy lista. Salgo del baño y en el cuarto me cambio. Muestro los zapatos, salgo del cuarto y voy al escritorio.
En el escritorio me siento, prendo la lámpara, prendo la computadora y empiezo a trabajar. Ahora estoy trabajando con 2 proyectos. Este es un guión para un video con vocabulario del aeropuerto y estoy terminando de editar un video en La Boca, un blog en La Boca. Sigo trabajando por un par de horas. Me acuerdo de que estoy haciendo este video y me pongo contenta. Doy una clase de español. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Pudiste descansar? Escucho a mi estudiante, hago un comentario. Es un montón. ¿Fueron los mejores de 50 equipos? Me río. Bueno, pero los niños son muy buenos con los videojuegos. Saludo a mi estudiante. Bueno, entonces, si no hay más dudas o preguntas, terminamos la clase acá. Que tengas buen lunes y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Termino la clase. Caliento el almuerzo en el horno. Hoy tengo tarta de zapallitos con tomate y un huevo duro. Almuerzo. Estudio portugués. Repaso un poco la gramática. Escucho música en portugués también. Si quieren aprender español con música, voy a dejarles en la descripción un link con una playlist en Spotify que hice que puede serles muy útil. Tengo mi clase de portugués. Boa tarde, Gaia, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bom? Você? Tudo bem, graças a Deus. Como você passou esse feriadão? Muito bem. Na verdade, nos feriados eu trabalho, então por mim não foi. A gente já falou disso, né? Mas foi bom. No fim de semana, eu dormi muito, saí com os meus amigos. Foi bom. Agarro las llaves, abro la puerta y salgo de casa. Bajo en el ascensor. Camino unos minutos en el parque. Un poco de contacto con la naturaleza no viene nada mal. Pero no corro como estas personas porque no me gusta correr. Vuelvo a casa, entro a casa, cierro la puerta, cuelgo las llaves en el llavero. Salgo de nuevo y voy a un café. Meriendo un café con leche y un alfajor. Abro el alfajor y lo pruebo. Está riquísimo.
Amo las cosas dulces. Amo la merienda. Muestro el alfajor. Estudio un poco más sobre lingüística computacional. Voy al supermercado. Agarro mandarinas, agarro leche, agarro carne, agarro bicarbonato de sodio, agarro atún, agarro yerba, agarro avena. Vuelvo a casa con las compras y con la mochila. Descanso un poco en el sofá, uso el celular, miro videos. Cocino. Pongo una olla en el fuego, pongo un chorrito de aceite de oliva y pongo el bife. Le pongo un poquito de sal y un poco de pimienta molida y también un poco de pimentón. Cuando está listo, doy vuelta el bife. Y cuando está listo, lo pongo en el plato. Ceno. Lavo los platos. Para eso abro la canilla, agarro la esponja y le pongo un poco de detergente. Lavo los cubiertos primero, después el plato y finalmente lavo las ollas. Uso la esponja de metal con las ollas. Enjuago todo, pongo todo en el escurridor. Cuando termino, limpio la mesada, me lavo las manos, me seco las manos. Saco la basura. Tiro la basura. Me baño. Apago la luz de la cocina. Apago la luz del living. Me acuesto en la cama. Escribo. Hoy fue un día largo y productivo. Estoy filmando un video ahora. Hago como que escribo. Leo. Acomodo las almohadas. Me acomodo. Y me duermo.